está hablando a través de su palabra que hay una batalla que se debe librar, hay una batalla que se está librando continuamente. Y nos advierte de que para esta batalla necesitamos tomar la armadura de Dios. En otras palabras, no nos vamos a enfrentar sin estar preparados a esa batalla. Por eso el título del sermón, hermano, armaduras de combate. ¿Por qué? Porque todo el que enfrenta a un adversario cuerpo a cuerpo debe de tener una preparación técnica, debe de tener una preparación física y mentalmente preparado. Pero aparte de todo eso, si su enemigo viene con armadura, él también debe de enfrentarlo con armadura. Porque de lo contrario estaría en una completa desventaja. Por ejemplo, si usted ha notado, el que participa en la disciplina deportiva de esgrima, él lleva un traje especial, lleva una mascarilla, el material del que está hecho ese traje es especial, de modo que no vaya a recibir ningún daño. El que juega fútbol americano, por ejemplo, no lo juegan así sin protección, usan un casco y usan otro tipo de cuestiones en su cuerpo para estar protegidos. El agente antimotín, cuando se va a enfrentar a las manifestaciones, va preparado también, lleva su armadura. Mire, lleva botas, lleva casco, lleva un escudo, lleva una pechera y total, va bien protegido, no se enfrenta así nomás. Hay diferentes tipos de armaduras. Nos podemos recordar un momento a las armaduras medievales, ¿verdad? Aquellas que salen en las películas de aquellos caballeros donde iban prácticamente forrados, metidos dentro de un poco de metal. Pero aunque la armadura está creada para proteger a quien la ciñe, no cumplen 100% su objetivo. Allá en primer libro de Reyes, capítulo 22 y versículo 34, vemos un ejemplo de esto que les acabo de decir. Dice que el rey Acab subió a la batalla y él sabía la profecía que Dios había dado contra él, pero él así subió a la batalla y dijo, bueno, yo voy a ir contrario a lo establecido, y se disfrazó, no vistió las ropas reales, sí llevaba armadura, pero no vistió las ropas reales, sino que él se disfrazó para no ser objeto del enemigo. Y dice que alguien del ejército contrario tiró una flecha a la aventura. Y mire, a pesar que había armadura, que él andaba una armadura, dice que la flecha se coló por una de las juntas de la armadura y lo hirió. Eso significa que aunque las armaduras están preparadas para defendernos, no van a cubrirnos, no van a garantizarnos 100% que no vamos a recibir ningún daño. Esas son las armaduras terrenales. Esas son las armaduras terrenales. Pero nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Y las cosas con el Hijo del Dios Altísimo no son terrenales, sino que son espirituales. Así como hay guerras terrenales, también hay guerras espirituales. Y así como hay armaduras terrenales, también hay armaduras espirituales. Y en esas es las que nosotros debemos de estar atentos, saber cómo utilizarlas y de qué manera. Hermanos, el resultado de presentarnos a una batalla con una armadura equivocada es la derrota. Allá hay una historia en el libro de Samuel, capítulo 17. Quiero que lo busque, si no se lo van a poner en la pantalla, porque muchas veces nosotros enfrentamos las batallas del modo tradicional, de la forma que nos han enseñado o a la manera que las enfrenta el mundo. Muchas veces la costumbre domina nuestra razón y enfrentamos las batallas como normalmente las enfrenta cualquier persona, olvidando que nosotros somos hijos de Dios. En el libro de Reyes, capítulo 17, hay una historia conocida por todos nosotros y utilizada por muchos predicadores. Así es que no le extrañe que esta noche la vamos a estudiar una vez más. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo del 38 al 39. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce
y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre su vestido, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Mire, ya sabemos cuál era el problema que estaba enfrentando el pueblo de Israel en ese momento. Ya la historia la conocemos bien, la conocemos de sobra. Conocemos el problema que tenía. Un adversario se había levantado contra ellos, y el ejército estaba tratando de enfrentar a aquel adversario del modo tradicional. Cuando David aparece, lo quieren que enfrente a su adversario de la forma que ellos lo enfrentarían. Pero David entendía que el adversario que se había levantado realmente no era un adversario contra ellos, sino que era un adversario espiritual. Por lo cual la armadura que él iba a utilizar para enfrentar ese adversario no era una armadura terrenal, sino que era una armadura espiritual. Amén. Así lo enfrentó, no lo enfrentó con una armadura. Dice, Saúl quería que David fuera a la batalla del modo tradicional. Le puso su armadura, le puso su casco, le dio su espada y le dio todos los implementarios de un soldado. Pero él dijo, no, no puedo con esto, no estoy acostumbrado. Entonces desechó aquellas cosas y tomó lo que normalmente él usaba para enfrentar las batallas que anteriormente él ya había ganado. David, hermanos, sabía que aunque el adversario sí se estaba presentando físicamente, la batalla no era contra él. La batalla era contra el Dios Todopoderoso. Y que la victoria no la iba a alcanzar él por sus propios medios, sino que la iba a alcanzar porque Dios le iba a dar la victoria. Por lo cual dijo, yo no necesito estas cosas, Dios. Así como estoy, soy suficiente para ir. Las palabras no están acá, pero él mostraba tanta confianza en Dios, y lo vamos a ver, qué tipo de armadura fue la que él utilizó. Porque dice, David usó una armadura, en su armadura espiritual David utilizó un elemento llamado fe. Hebreos 11:1, nosotros lo conocemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así de fácil. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y oiga las palabras que dijo David acerca de su enemigo. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire qué convicción la del hombre. Y vaya al versículo 46, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Bueno, eso ya lo leímos. Hermano, mire, nótese lo siguiente. En las palabras de David no hubo un tal vez. No le dijo a Saúl, tal vez Dios lo entregue en mi mano ahora. A lo mejor hoy es el día ese filisteo y el Señor lo entrega en mi mano. ¿Quién sabe si Dios me da la victoria? Probemos a ver si Dios está de nuestro lado. Mire, las palabras que David dio en ningún momento expresaron duda. Las palabras que David dio expresaron una total seguridad. Le dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano. No le dijo, a lo mejor Jehová te entrega hoy en mi mano. No, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. No le dijo, y si ando de suerte te venzo. O si vos andás de mala suerte, quién sabe y te venzo. No, le digo, yo te venceré. ¿Con qué seguridad David estaba hablándole? Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Eso es fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. David estaba hablando con fe. David no estaba tutubiando, David no estaba dudando, David no estaba en un tal vez, en un a lo mejor. David estaba seguro que la victoria le pertenecía. ¿Por qué estaba seguro? Porque era hábil. ¿Por qué estaba seguro?
porque era más alto que su enemigo. No, estaba seguro porque iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso David estaba seguro. Amén. Otro de los elementos que David utilizó en su armadura es llamado experiencia. Hermano, la experiencia se va acumulando en base a las batallas que vamos teniendo. En otras palabras, la experiencia del cristiano se va a acumular en base a los problemas que vamos teniendo y que vamos de victoria en victoria. En base a eso se va a ir acumulando la fe. En base a eso se va a ir acumulando nuestra experiencia. Mire, primer libro de Samuel 17, de 34 al 35. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Hermano, David tenía experiencia en lucha, pero no con fuerza humana. Porque más adelante vamos a ver que dice: el mismo Dios que me libraba de la boca del león, de la boca del oso, ese mismo Dios me va a librar de la mano del filisteo. O sea, él tenía experiencia, pero no en su propia fuerza. Él tenía experiencia en que el Dios que lo respaldaba no lo iba a dejar morir. Amén. Él tenía experiencia de que Dios lo iba a sacar adelante de esa situación en la que estaba. Entonces, entre los elementos que David estaba utilizando en su armadura, iba la fe y iba la experiencia. Hermano, nosotros muchas veces no adquirimos experiencia porque rehuimos o nos corremos a la adversidad. Hay problemas que nosotros muchas veces podemos enfrentarlos con una poca fe, pero aún ni esos problemas que requieren poca fe de nosotros queremos enfrentarlos. Y aunque les parezca risible o repetitivo, hermano, hermana, ese dolor de cabeza, enfréntelo con fe, ya no con pastillas. Empiece a activar su fe. Ese dolor de cuerpo, enfréntelo con fe y oración, no con pastillas. Me dice: no, que mire, que no venga con argumentos. Pruebe, intente, ejercite su fe. Yo no le estoy diciendo abandone su tratamiento médico. No, estoy hablando de esos dolores que de vez en cuando le llegan a uno y uno, la pastilla. En mi casa casi siempre han habido niños pequeñitos, ¿verdad? Ya vamos criando quizás como 15. Cuando decía mi esposa: ay, me duele la cabeza, ya salía el niño pequeñito a buscar una pastilla y le llevaba agua. Amén. Pero las cosas cambian. Fíjese de que ya está grandecita la muchacha, ya tiene 13 años, pero hubo un tiempo que cuando estaba enferma decía: oren por mí. Había habido un cambio, ¿verdad? Oren por mí, decían, porque estoy enferma. Entonces ya no era la pastilla. Mire, muchas veces nosotros podemos ejercitar nuestra fe en los problemas. ¿Cómo? No solucionándolos de la manera que el mundo los soluciona, sino llevándolos delante de Dios. Señor, yo tengo esta dificultad. Soluciónala tú, no dejes que yo la solucione. Y esperar en Él. Esperar en Él. Muchas veces el enemigo siempre va a querer robarnos la fe. Siempre va a querer que nosotros desistamos de la esperanza en Dios. Pero si usted ha creído que es hijo e hija de Dios, téngalo por seguro que Dios no lo va a dejar avergonzado. Téngalo por seguro que Dios, hermana, no la va a dejar avergonzada. Y hermano, Dios no nos va a dejar avergonzados porque Él se levanta por su pueblo. Otro de los elementos que David utilizó en su armadura fue la confianza. Vaya conmigo a Samuel capítulo 17, versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y lo vio Saúl tan convencido y le dijo: pues ve y que Jehová esté contigo, porque de verdad que lo vas a necesitar. Obvio, los filisteos le tenían miedo a aquel hombre cuando salía a retarlos.
Pero vieron a David, que era un muchacho, no muy mayor. Yo no sé si el pastor en estas alturas mandara a un joven así como Steven a enfrentarse a un adversario mucho más grande que él. Yo creo que el pastor no lo mandara. No le dijeras, con que no voy yo, menos vas a ir vos, le dijera. ¿O no, pastor? Pero Saúl le dijo, te veo tan convencido. Anda y que Jehová vaya contigo. Mire, las palabras que dijo David, creo que hicieron en Saúl que tuviera confianza de que podían alcanzar victoria a través de David. Y le dijo, anda. Había confianza, ¿por qué? Porque ya había visto en su pasado cómo Dios lo había guardado, cómo Dios lo había librado de las fieras, de los animales del campo. Ahora le pregunto, hermano, ¿no ha hecho milagros Dios en su vida? ¿No ha hecho milagros Dios en la congregación? Como para que nosotros no tengamos confianza que puede obrar una vez más a favor de nosotros. Entonces, si de verdad Dios ha hecho favores en nuestra vida, si Dios ha hecho milagros en su vida, si Dios ha hecho milagros en esta congregación, ¿por qué no confiar una vez más de que Dios puede sacarnos adelante de esos problemas que estamos teniendo? Yo no sé cuál es el problema que usted tiene, pero si usted cree que Dios, ese mismo Dios del que estamos hablando, del que David se sintió muy orgulloso y muy seguro de que lo iba a sacar adelante, de ese mismo Dios estamos hablando, que a usted le puede sacar adelante ese problema que tiene. Pero necesita creer, necesita armarse de fe, necesita armarse de confianza, necesita creer que Dios puede obrar por usted. Pero si no creemos, vamos a tener el mismo problema que David encontró cuando llegó a Israel. Primer libro de Samuel 17:24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían un gran temor. Uno de los problemas que encontró David cuando llegó al campamento de Israel, la falta de fe. Nadie se creía capaz de enfrentar a ese adversario y vencerlo. Nadie tenía fe. ¿Por qué no tenían fe? Porque estaban confiando en su propia fuerza humana y habían medido que sus capacidades físicas comparadas a las de su adversario eran mucho menos y decían, no lo podemos vencer. No hay quien, no había fe. Y muchas veces el problema que nosotros tenemos, vemos nuestra dificultad tan grande que nos sentimos incapaces de vencerlo. Y huimos y nos escondemos porque creemos que no podemos. Es que no hemos entendido que somos hijos de Dios y que el adversario no se ha levantado contra nosotros, sino que se ha levantado contra nuestro Dios. Si somos hijos, entendamos que no se ha levantado el adversario contra nosotros, sino contra nuestro Padre. Y así como un padre defendería a su hijo, también nuestro Padre Celestial va a defendernos a nosotros. Pero muchas veces no hay fe. Somos hijos de Dios. Amén. Leemos en Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo Jesús, nosotros somos hijos de un Padre que es Dios Todopoderoso, por sobre todas las cosas. Y el problema que usted puede estar teniendo, no le huiga, no le tenga miedo, enfréntelo. De la misma manera que David enfrentó ese problema, no en sus propias fuerzas, sino en el nombre de Cristo Jesús. Así se pueden enfrentar los problemas y así vamos a salir con la victoria. Otra de las situaciones, o el segundo problema que encontró David en el campamento, falta de visión. Falta de visión. ¿Por qué? Porque ellos veían el problema material, en ningún momento lo vieron espiritual. Pero David vio el problema no desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista espiritual. La batalla no es personal, la batalla es de Dios. Versículo 36 dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado ¿a quién? A los ejércitos del Dios viviente. Entonces no era con usted la cosa.
No es con nosotros. Usted puede decir, yo tengo el problema. No, no lo tiene usted. ¿Se ha levantado contra usted? No, no se ha levantado contra usted. Si usted es hijo de Dios, el problema, el adversario no se ha levantado contra usted. Se ha levantado contra Dios. Y si usted cree que es hija de Dios, entonces, si usted cree que es hijo o hija de Dios, entonces la victoria está segura. Porque Dios no ha perdido ninguna batalla ni la va a perder. Amén. Dios no pierde batallas. Dios es un Dios de victorias. Es un Dios todopoderoso que se levanta por sus hijos. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Somos hijos de Dios. Nuestro Padre está al cuidado de nosotros. Y en todas nuestras dificultades, Él se levanta por nosotros. Que muchas veces tarda. No va a llegar después de tiempo. Siempre va a llegar justo a tiempo. No va a llegar antes ni después. Pero debemos de aprender a esperar y creerle. Yo no sé, hermanos, de qué manera se ha manifestado su adversario. A lo mejor se le ha manifestado en enfermedad, en problemas financieros, a lo mejor es en falta de empleo, quizás son amenazas de muerte, enemistad en el trabajo, en su vecindario. A lo mejor usted está teniendo problemas legales y no encuentra cómo enfrentar este problema. ¿Sabe qué es lo mejor que usted puede hacer? Cuando llegue a su casa, allí, en ese lugar donde usted habla con Dios, ahí doble rodillas y háblele, dígale: papá, yo no puedo. Papá, pongo delante de ti este problema. Pongo delante de ti esta situación. No quiero ser yo quien pelea esta batalla. Quiero que seas tú el que la peleas por mí. Esa es la forma en que los hijos de Dios debemos de enfrentar nuestras batallas. Con una armadura espiritual, no con una armadura terrenal. No es al modo del mundo, es al modo de Dios que nosotros debemos de ir de victoria en victoria. Dijo, no es con espada ni es con ejército, es con su Santo Espíritu. Cuando nosotros buscamos a Dios y nos declaramos incompetentes para solucionar los problemas, le decimos: Señor, ayúdame. Entonces Él se levanta por nosotros. ¿Con qué armadura está enfrentando usted sus batallas? Porque a lo mejor de ahí depende que siempre salga derrotado. Porque a lo mejor usted está enfrentando esos problemas con una armadura terrenal, que es dinero, amigos, sus capacidades, sus conectes, sus abogados, sus doctores, y la cosa, en vez de mejorar, va para atrás. Eso significa que usted está enfrentando esa batalla con armaduras terrenales. Pero si empieza a enfrentarla con una armadura espiritual, usted va a ver cómo el enemigo comienza a retroceder y usted comienza a ganar terreno. No por su propia fuerza, sino porque Dios es el que está con nosotros. Mire lo que dice el Salmo 25, versículos 2 al 3. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos espera en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Hermanos, Dios tiene promesas para nosotros. Dios tiene promesas para sus hijos. Tomemos esas promesas que Dios tiene, entreguémonos, creamos, tengamos fe. A través de la oración fortalezcamos nuestra comunicación con Dios. Hermanos, las victorias están ahí, pero muchas veces somos nosotros las que no queremos alcanzarlo. Dios es el mismo Dios de ayer, es el de ahora y será el de mañana. Y así como Dios estuvo respaldando a sus hijos ayer, lo hace ahora y lo hará mañana. Es cuestión de nosotros si nos queremos acercar a Él o no queremos acercarnos, pero Dios siempre nos va a esperar con sus brazos abiertos. Le voy a invitar que cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos